La verdad es que estamos muy emocionados porque es la primera vez que hacemos un evento de estas características que ha coincidido con nuestro 15º aniversario. Tenemos aquí a nuestro presidente de honor y fundador, don Vicente Boceta. Esto no deja de ser un homenaje a él, que ha conseguido que esta organización llegue a 15 años de vida y haya llegado a 15 años de vida con este notable éxito. Yo creo también que tenemos que agradecer a dos personas especialmente, el evento. Uno es a Benjamín Santamaría, que fue el ideólogo, y luego a nuestra inevitable e imprescindible Virginia Boceta, que lo ha organizado todo también, porque la verdad es que es un evento complicado desde un punto de vista logístico. Al final, 100 y pico personas, todas las reservas, en fin, tiene muchísimo mérito organizarlo esto y luego ponerse en contacto con la cantidad de ponentes de tantísima calidad como la que vamos a disfrutar estos días, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias por su asistencia, que disfruten de las jornadas y hagan, ahora lo llaman networking, pero a mí me gusta llamarlo, aprovechen los pasillos para hacer relaciones sociales, porque las conversaciones que estoy viendo, por ejemplo, anoche mientras fumábamos un puro fuera, son realmente muy sugerentes intelectualmente. Venga, muchas gracias. La intervención estatal, ¿no? De hecho, es curioso que la gente que considera que la fe católica y el liberalismo y el libre mercado no son compatibles, lo hace desde el punto de vista de pensar en la jerarquía de la Iglesia católica, que es otra cosa completamente distinta a lo que es la fe católica. La jerarquía de la Iglesia católica es un constructo humano que sirve para difundir las ideas de la fe, pero no es la fe católica en sí misma. Entonces, es completamente compatible porque cuando uno mira las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de Cristo y sobre todo también, muy importante, aquello que nos enseña el Viejo Testamento, todo lo que permea es responsabilidad, solidaridad desde el conocimiento de la responsabilidad de cada uno, libertad a la hora de decidir. ¿Quién hay más liberal que Dios, que nos permite, que nos da el libre albedrío, que es el concepto más importante de la libertad? Y la libertad económica. La libertad económica permea en todas las partes de las enseñanzas de la fe católica y en la Biblia está en todos lados. Hay un libro maravilloso que todos conocéis del padre Sirico que se llama La economía de las parábolas, en la que nos explica todos esos factores. Por lo tanto, los que dicen que no tiene compatibilidad lo dicen porque uno, no saben lo que es el libre mercado, dos, no saben lo que es la fe católica. Los que conocen la fe católica y la inmensísima mayoría de las personas que son católicos son personas que defienden la propiedad privada, la responsabilidad, el libre mercado, la libertad de empresa y la libertad individual, porque no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, son completamente compatibles. Bien. Óscar, voy a ir un paso más allá. Escuela austriaca. Uno de los argumentos que se han escuchado muchas veces, ya por ciertos sectores más ortodoxos, es que la escuela austriaca, estoy pensando en Mises, estoy pensando en Hayek incluso, parte de unos principios antropológicos que son completamente contrarios a lo que defiende la fe católica. Con lo cual ya todo el constructo que hace Mises, digamos la acción humana, por ejemplo, toda la teoría posterior se está basando en unos principios antropológicos que no son reales, que no son ciertos, y por lo tanto pues no sirven para nada porque hay que tener en cuenta esa visión más católica desde el principio, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo responderías? ¿Qué opinión tienes sobre este contraargumento? Bueno, específicamente en relación a la Escuela Austríaca de Economía,
Lo primero que diría es que cuando vemos el desarrollo histórico de dicha escuela, que se puede ver la influencia que tuvo en Karl Menger el filósofo austríaco Franz Brentano, que era un filósofo aristotélico. Y el fundamento metafísico del catolicismo es básicamente el tomismo, ¿no? Que es obviamente de influencia aristotélica. Entonces, los principios epistemológicos y metafísicos en los que se asienta el análisis económico de la escuela austríaca desde sus orígenes están fundamentalmente influidos por ese tipo de genealogías y filosóficas. De hecho, incluso cuando leemos la obra de Mises, aunque él estaba influido por Kant, ¿no? Y a ver, todos tenemos defectos, ¿no? Entonces también, incluso con Mises también. Pero el filósofo David Gordon afirma que la forma en la que se expresa Mises y el análisis que hace de la praxeología, que es perfectamente traducible al lenguaje aristotélico, y cuando vemos el análisis de la acción humana, creo que resulta bastante obvio. Entonces, en ese sentido, no veo por qué hay ningún tipo de problema antropológico entre la Escuela Austríaca de Economía y los principios del catolicismo. En mi opinión, de hecho, lo que hay es una gran compatibilidad. Una cosa que hay que tener también en cuenta es que la idea del análisis económico es la idea de realizar un estudio de tipo instrumental, es decir, un análisis que muestre el ajuste de medios afines, no estrictamente hablando de los fines. Eso sería más un tipo de análisis normativo de filosofía moral. La economía en realidad no es muy distinta de la fontanería, en el sentido de que lo que te dice es si tienes un problema o quieres alcanzar cierta cosa, cuál es el medio que puedes emplear o cuáles van a ser las consecuencias de emplear ciertos medios. Es en ese sentido en el que se dice que la economía es libre de valores, en el que te dice, por ejemplo, un economista, en cuanto economista, no va a decir que tomar drogas está mal. Lo que está interesado es en determinar, por ejemplo, explicar cómo se determina el precio de la cocaína. Es, en cuanto filósofo moral, que uno puede decir que está mal tomar drogas. Por eso, a veces hay, en mi opinión, un cierto error en el que hay que entender la separación de las disciplinas y de las ciencias en ese sentido, de que como economía uno lo que tiene que hacer es intentar ver ese análisis de ajuste de medios afines, y no es un conocimiento que pretenda tener una naturaleza absoluta, no pretende explicar todo sobre la realidad. Para eso hay otras ciencias como la ética o como la sociología o cualquier otra de las ciencias sociales. Entonces es en ese sentido en el que yo creo que hay perfecta compatibilidad. Y hablando de ética, hay una de las cosas que nos dicen y es que nosotros como católicos tenemos que defender la justicia social. Padre Francisco, entonces, ¿nos podría explicar qué es esto de la justicia social y por qué estamos obligados a defenderla? Ya sé que lo que va a decir, pero bueno, yo quería decir, no es así, pero... A ver, bueno, es que eso da para un tema más largo, pero el problema del término justicia social, que se introduce en el siglo XX en el magisterio de la Iglesia, no habiendo existido pues nunca, aunque el término como tal aparece en el siglo XIX, es que es un término que, bueno, porque no tiene encaje en el sistema clásico. Se presenta, digamos, como solución a un problema que tiene de base una falta de comprensión del orden y del bien común, por parte de un jesuita, en concreto el padre Taparelli, que es el que, digamos, hace más o menos una sistematización del concepto, basándose, creo yo, en un mal entendimiento de lo que es el bien común y de la postura clásica, que lo que lleva es una cosa que decía antes el profesor Daniel, que es que es la necesidad de la metafísica, digamos, en la comprensión de la realidad, que en el caso de Taparelli pues, le falla un poco, por ejemplo, pensando, y esto es un tema muy habitual en estos foros, que de alguna manera hay que arreglar las desigualdades, o que la desigualdad supone un problema.
Mientras que en el orden metafísico-tomista la desigualdad es algo necesario para el bien. No puede haber orden si no hay desigualdad, porque las cosas iguales no se pueden ordenar, solo se puede ordenar lo desigual, y para que haya bien tiene que haber orden. Entonces, la supresión de la desigualdad equivale a la supresión del bien, la supresión de la perfección, que es algo que además Santo Tomás enseña literalmente en un asunto distinto, que son estas cosas bonitas de la metafísica tomista, es que como es, digamos, la realidad es la que es, vale un poco para todo. Y él está hablando aquí de los ángeles, en concreto, ¿no? Que tendrá que ver con la economía, pero sí tiene que ver, porque precisamente la idea que tenían un antiguo, que era Orígenes, ¿no? De que Dios había creado un mundo perfecto con criaturas angélicas exactamente iguales. Cuando se enfrenta a esa idea, Santo Tomás dice, al opinar de esta manera, Orígenes destruye, dice, la perfección del universo. ¿Por qué? Porque al poner todas las criaturas iguales, ya no puede haber orden, no hay jerarquía. Y para que haya orden, para que haya bien, tiene que haber orden, tiene que haber jerarquía y por lo tanto tiene que haber desigualdad. Entonces Taparelli, cuando plantea esta cuestión, se está enfrentando a un problema. Los seres humanos son iguales en esencia, pero son diferentes, son distintos en su singularidad. Y esto hay que arreglarlo. Un tomista diría, ¿para qué? Es decir, si no está estropeado, ¿para qué lo vas a tener que arreglar? Y no, es que la desigualdad es necesaria. Lo que hace falta es que esa desigualdad esté ordenada. Y eso es precisamente lo que establece la justicia, pero esa justicia no se llama justicia social. Esa es la justicia legal, por ejemplo, que ordena al hombre el bien común a través de las leyes, o es la justicia conmutativa, que rige la relación entre particulares, o la justicia distributiva, que es la relación entre el bien común y los particulares, ¿no? Esas son las tres especies clásicas de justicia que la Iglesia Católica defendió como las necesarias y justas hasta principios del siglo XX, cuando Pío XI pues, introduce esta idea en el magisterio y entonces se vuelve todo el mundo loco, porque por un lado unos necesitan como sea justificar este término, aun sabiendo que es una cosa que aparece de nuevas en la tradición, y entonces lo deforman totalmente, y por supuesto, como queda como un concepto vacío, es decir, nadie lo define, pues obviamente aparecen los socialistas para utilizar su concepto de justicia social, que como sabemos consiste básicamente en hay que redistribuir la riqueza, quitándole lo que tienen mucho para dárselo a los que tienen poco, y entonces a crear una situación de igualdad, ¿no? Entonces, desde entonces, claro, como incluso los mismos papas han dicho que los dos conceptos fundamentales en la doctrina social de la Iglesia son el bien común, que está bastante mal definido por Juan XXIII, que es la única definición que hay, y de eso ya no voy a entrar, y la justicia social, que está directamente sin definir, pues claro, tenemos todo un cuerpo de doctrina que se apoya, según la misma teoría, digamos, en dos fundamentos que no son tales. Evidentemente, así no se puede construir nada. Entonces, depende el momento, digamos, las distintas influencias que hay sobre los papas, las situaciones económicas. No es la misma la situación, por ejemplo, de la época de Pío XI, cuando están en auge las grandes ideologías que van luego a asolar Europa, por un lado el fascismo, nacionalsocialismo y el comunismo, que la situación, por ejemplo, con la que se encuentra Juan Pablo II, etc. En cada momento, pues, digamos, la doctrina va a fluctuar mucho. Por eso, cuando alguien se enfrenta a una pregunta como si es compatible la libertad económica o el libre mercado y la fe católica, que ahí está bien puesto, porque si dijéramos el cristianismo ahí sería problemático, porque está claro que los protestantes este tema de la libertad no lo entienden bien, desde el origen. Entonces, falta, digamos, una voz de la Iglesia que sea clara y que sea constante, precisamente porque le falta ese fundamento. Vamos a hablar de la visión que se ha tenido dentro de la Iglesia, ¿no? Y se da un hecho muy característico, que es que la doctrina social de la Iglesia se funda con un león, que es León XIII, y ahora mismo tenemos al siguiente león, que es León XIV. Es decir, desde que se inaugura la doctrina social de la Iglesia, tenemos dos leones, ¿no? Y de eso le voy a preguntar a Rodríguez Brown. ¿Qué opinan estos dos leones? ¿O qué nos puedes decir sobre estos dos leones? Buenos días, muchas gracias. Como decía, que me alegro de que me haga usted esta pregunta. Es que cuando hablamos con Benjamín, y Benjamín me preguntó qué quería yo contar en esta mesa redonda, dije que iba a hablar de estos dos leones, a raíz del tema que nos ocupa, ¿no? Porque
Mi idea es que tenemos una propensión a utilizar categorías políticas para analizar a la Iglesia y sus ideas, y yo creo que eso es tan erróneo como, no sé, reducir a nuestro Señor Jesucristo a un líder político carismático, ¿no? Es muy simplificador decir que Juan Pablo II era liberal o el Papa Francisco era peronista. La realidad es mucho más complicada. Con permiso del moderador, ¿puedo contar un chiste? No, lo que usted quiera, estamos en familia. A mí me interesa mucho contar chistes porque eso arruina cualquier prestigio académico que uno pueda ambicionar. O sea, si uno es divertido, es optimista y encima habla claro, no tiene ningún futuro académico. Este es el chiste. Hace muchos años, cuando salió elegido el Papa Francisco, mi querido amigo Borja Montoro dibujó una viñeta. En esa época estaba Montoro, Cristóbal, de ministro de Hacienda, así que yo llamaba a Borja Montoro, mi amigo Montoro el Bueno. Entonces dibujó una viñeta donde estaba Francisco agradeciendo los aplausos que le brindaban los fieles en la plaza de San Pedro, porque lo habían nombrado Papa. Y el Papa piensa: ¿qué chasco se van a llevar muchos cuando comprueben que soy católico? Y esto es lo que le pasa a los papas, es que suelen ser católicos, ¿no? Y entonces, esto hay que entender para ver todos los matices que os voy a contar en estos dos leones. Empecemos por León XIII, Rerum Novarum. El León XIII habla de, comillas, la acumulación de riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la inhumanidad de los empresarios, la codicia de los competidores, la voraz usura, cerrar comillas. Los trabajadores, comillas, no son esclavos y han de cobrar su salario con justicia, cerrar comillas. Y uno diría, pues ya está, pues ya lo tenemos, este hombre perdido para la causa, ¿no? Esto es un socialista. A continuación dice, cuando atacan la propiedad privada, comillas, los socialistas empeoran la situación de los obreros todos. El poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. Cerrar comillas. ¿Tiene que intervenir el Estado?, se pregunta León XIII. Dice, sí, el Estado debe intervenir, pero solo si una familia se halla, comillas, en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio. Pero es necesario de todo punto que los gobernantes se detengan ahí, para que la propiedad privada no se vea absorbida por la dureza de los tributos y los impuestos, porque no se puede quitar a otro lo que es suyo, o bajo capa de una pretendida igualdad caer sobre las fortunas ajenas. Cerrar comillas. El mismo Papa en la misma encíclica. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave es la integración de la Iglesia, injustamente apartada por los Estados, y el Papa apuesta por la sociedad civil, por los socorros mutuos, las asociaciones católicas de, comillas, obreros cristianos. Cerrar comillas. La Iglesia no anima la lucha social, sino que, comillas, trata de unir una clase con la otra por la aproximación y la amistad. Los obreros no ansían vivir del Estado, dice el Papa, sino que la mayor parte prefiere mejorar mediante el trabajo honrado sin perjuicio de nadie. Cerrar comillas. Es diáfana la sociedad, la distinción entre sociedad y Estado, que es crucial para la libertad. ¿Tenemos que ayudar al prójimo?, dice León XIII. Pues sí, porque así lo demanda, comillas, la caridad cristiana, la cual ciertamente no hay derecho a exigirla por la ley. Cerrar comillas. Ahora vamos a León XIV. La exhortación apostólica Dilexi Te sobre el amor hacia los pobres.
un documento muy relevante en lo esencial es la religión. Con esto de la doctrina social nos quedamos en lo social, nos olvidamos de la doctrina. Acordaros, los papas suelen ser católicos. Lo relevante para León XIV es la religión. Y en muchos aspectos cruciales lo que dice es completamente acorde con el liberalismo. A pesar de que Pedro Sánchez, ¿puedo citar a Pedro Sánchez sin pecar? Me dice el padre que sí que me autoriza, si es que lo critique, claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues efectivamente, Pedro Sánchez citó este documento, este mismo documento, como si fuera un texto prácticamente socialista. No es la primera vez que engaña, corta y pega. Sánchez, no, el Papa no. Es un texto religioso, profundamente religioso, como dice el padre Irrazábal. Es fundamentalmente teológico, cristológico y espiritual. Es un llamado a conectar la fe en Cristo y la solicitud por los pobres en la vida concreta de cada creyente. El Papa habla de comillas, la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. Cerrar comillas. Aunque no habla de... siga, por supuesto, habla de política y podemos discutir sus planteamientos, pero la exhortación lo que hace es defender la Iglesia. Y hay numerosas referencias a la antiquísima y extraordinaria labor que siempre ha desarrollado la Iglesia en la atención a los pobres, en el cuidado de su salud, en el cuidado de su educación. También cabe señalar el llamado de León XIV a la responsabilidad libre e individual, celebrando la caridad, celebrando la limosna. Dice, comillas, aunque resulte algo despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo de la misión eclesial. Cerrar comillas. Cuando llega propiamente a la economía, en algunos aspectos parece antiliberal, porque esto es mucho más complicado de lo que parece. Vean, ¿por qué? Rechaza, comillas, la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa que se ha de conseguir en detrimento de los demás. Cerrar comillas. Este es el punto fundamental. La economía de mercado y el liberalismo no se trata de acumular riqueza a toda costa, y explícitamente condena la que se obtiene fuera del mercado mediante la coacción. Y efectivamente, fuera del mercado uno sí puede mejorar en detrimento de los demás. Y no voy a hablar de Ábalos, ni de Coldo, ni de nada. También el liberalismo coincide con León XIV al impugnar utopías. Explícitamente dice, comillas, el mercado resuelve todo, cerrar comillas. Pues claro que no lo resuelve. Pues claro, no hay magia, no hay nada milagroso si no es Dios nuestro Señor. Y por supuesto que hay que respetar siempre la dignidad humana. En un momento dado dice su santidad, en el mundo, comillas, los pobres son cada vez más numerosos, cerrar comillas. Aquí rápidamente podríamos saltar a decir, las estadísticas indican que la pobreza disminuye en el mundo. Pero ojo, porque igual, aunque es verdad que en términos de renta per cápita ha aumentado la renta per cápita en el planeta, en términos de renta disponible tampoco está tan claro. Es decir, en términos de la renta que te queda después de pagar los impuestos, igual, cuando hablemos de los pobres o hablemos de los vulnerables, a lo mejor tenemos que poder empezar a hablar de los contribuyentes, esta especie de categoría extraña que viene con la falacia impresa desde su propio nombre, porque le llaman contribuyentes como si fuéramos socios voluntarios de un club. No, ¿a que no? Dice, y esto es interesante también, dice, hay que remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, ¿verdad, comillas? Claro, para que los pobres puedan dejar de serlo, comillas, mejorando su vida, ofreciendo su esfuerzo personal, cerrar comillas, todo el mismo Papa, el mismo texto. Y aunque es verdad que habla de, comillas, los estados encargados de velar por el bien común, cerrar comillas, eso podemos decir que es un acto de esperanza y de amor al prójimo.
o quizá una exhortación a que los estados finalmente hagan eso. Y por fin, dice que hay que sumarse al compromiso a favor de los pobres y que los políticos podrían ayudar muchísimo. Pues sí, la verdad es que podrían. Por ejemplo, imaginémonos quitando trabas, bajando impuestos, haciendo la cantidad de cosas que recomendamos aquí. Por lo tanto, en resumen, recurriendo a dos leones, como decía nuestro moderador, habitualmente no considerados personas cuyos textos estén en armonía con nuestras ideas, yo creo que sí lo están, pero también es verdad que queda mucho terreno por caminar todavía. Muchas gracias. Voy a lanzar una cuestión a la mesa y me gustaría que dieseis vuestra opinión y disertarais un poco sobre ello libremente. Es decir, que si queréis interrumpiros entre vosotros y tiraros algo a la cabeza, yo no os voy a frenar. Los límites de la propiedad, ¿no? Porque una de las cuestiones que más achacan desde las partes católicas no voy a decir antiliberales, antilibertad en general, ¿no?, es que la propiedad, la propiedad debe someterse al bien común. No creo que no se paran a reflexionar sobre las diferentes formas de que algo pueda aportar al bien común, ¿no? Pero entonces hay unos límites a los derechos de propiedad que son la comunidad, ¿no? Entonces ahí es donde entra. Entonces me gustaría que reflexionarais cada uno de vosotros, empezando por Daniel porque lo tengo más cerca, sobre qué límites tiene la propiedad, si hay algunos, si no, por qué, un poco sobre este tema. Muchas gracias. A ver, el concepto de los límites de la propiedad introduce inmediatamente la idea peligrosa de que el que tiene que poner esos límites tiene que ser el Estado, vía la regulación, la imposición o la represión. Sin embargo, cuando hablamos de los límites de la propiedad es entender lo que acabas de decir tú, que todos vivimos en comunidad. Mi casa es mía, pero que mi casa sea mía no significa que si a mí me apetece hacer un fuego en mi salón, eso no vaya a suponer un enorme perjuicio para mis vecinos y, por supuesto, que no se deba llevar a cabo. Es decir, el concepto de que la libertad, los derechos, etcétera, están sujetos a la libertad y los derechos de los demás es muy relevante. Ahora, cuando hablamos de que la propiedad tiene que estar sujeta al bien común, no significa que la propiedad tenga que ser eliminada de la propiedad del ciudadano individual para ser tomada por el Estado. Eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, es al contrario. Como mejor se defiende la comunidad y como mejor se defiende la propiedad es cuando los ciudadanos son responsables de su tierra, de su casa, de su vehículo, ¿no? Vas al parking, ves esos vehículos que están maravillosamente bien tratados y mantenidos y sabes que esos vehículos son una propiedad de unas personas que los están cuidando porque son suyos. Si no fuesen suyos, te garantizo, yo tuve la oportunidad de visitar eso que se llamaba la República Democrática Alemana, que no era ni república ni democrática y en algunos casos ni siquiera alemana, en una parte. Y una de las cosas que veías era pues la evidencia de cómo se deteriora el bien común cuando las propiedades no son tuyas, cuando las cosas no son tuyas. Cuando las cosas no son tuyas, no cuidas de ellas. Por eso, cuando en Venezuela se expropiaron empresas y se las dieron al pueblo, la inmensísima mayoría, y hablo del 99% de las empresas, desaparecieron en muy poco tiempo porque, claro, nadie le está prestando atención. El bien común no significa el bien estatal. Y hay elementos muy importantes aquí que recordar.
Y uno nos lo deja Benedicto XVI sobre el papel del Estado en todo esto. Esta frase a mí me encanta. Dice, ¿qué es el Estado y para qué sirve? ¿No? Y dice, podemos decir sencillamente que la tarea del Estado es mantener la convivencia humana en orden, volviendo a lo que decía el padre. Es decir, crear un equilibrio entre libertad y bien que permita a cada hombre llevar una vida humana digna. Podríamos añadir que garantiza el derecho como condición de la libertad y el bienestar generales, es decir, no se dedica a llevar a cabo el bienestar general. Corresponde al Estado ante todo gobernar, pero en segundo lugar es también función suya hacer que el gobierno no sea simplemente un ejercicio de poder, sino de protección del derecho que asiste al individuo en su propiedad y garantía del bienestar de todos. Y esta es la parte más importante que nos recuerda a lo contrario a lo que dice nuestro queridísimo presidente, el señor Sánchez. No es misión del Estado traer la felicidad a la humanidad, ni es competencia suya crear nuevos hombres, que es lo que busca el concepto de la igualdad, que lo que busca es la uniformidad. Tampoco es cometido del Estado convertir el mundo en un paraíso y además tampoco es capaz de hacerlo. Por eso, cuando lo intenta, se absolutiza y traspasa todos sus límites, se comporta como si fuera Dios, convirtiéndose, como muestra el Apocalipsis, en una fiera del abismo. Esa es la evidencia, que la mejor manera de defender el bien común es a través de la propiedad privada, de la libertad individual, dentro de una comunidad en la que efectivamente mi casa es mi casa y por lo tanto está muy bien cuidada porque es mía, pero si se me va la olla, si me permitís el concepto, y decido hacer una fogata en el salón, obviamente no puedo hacerlo. Óscar. Pues sí, continuando así con los temas que acaba de introducir Daniel, en relación a lo del papel que pueda tener el Estado en cuanto a lo de la limitación de la propiedad, en mi opinión, el Estado es primero una forma política histórica, es decir, que no hubo Estado siempre. Hablar del Estado en Sumeria o del Estado en Roma es un error. No, había formas políticas que podemos considerar depredadoras, pero no eran estados. Esa es la opinión que yo tengo, así también basada en autores, por ejemplo, como Carlo Lottieri o Marco Bassani, o filósofos como Simons, de que el Estado tiene unas características específicas, como la idea de supremacía, lo que antes se llamaba soberanía, la idea del dominio sobre un territorio con fronteras lineales, la idea de la universalidad de las leyes, la idea de la independencia del contenido, de que cualquier ciudadano que está en el territorio ese controlado por esa institución que tiene que cumplir esas normas con independencia de lo que digan, la existencia de una administración burocrática centralizada para controlar los recursos de ese territorio. Eso es algo nuevo, eso apareció en la Edad Moderna. En mi opinión, el Estado es una institución revolucionaria. Y, de hecho, Alexis de Tocqueville lo que menciona es cómo todas las medidas revolucionarias después de la Revolución Francesa, como de hecho ya habían sido promovidas por los reyes absolutistas. Lo que pasa es que no tenían todavía la capacidad para imponerlas de manera plena. Entonces, en mi opinión, hay que distinguir entre Estado y gobierno. Y yo soy anarquista, pero eso no significa que esté en contra de la idea de gobierno. Yo defiendo la idea de gobierno. Y la idea de que los seres humanos, como tenemos una naturaleza social, que tenemos que vivir en comunidades y que en esas comunidades que tiene que haber una jerarquía, como explicaba el padre Delgado, que además el concepto ese de jerarquía también es o apunta a la naturaleza del hombre y se puede ver en el mismo concepto de análisis de la acción humana, en el sentido de que la propia acción significa escoger, y escoger significa establecer una serie de preferencias, de fines que uno pone como que son más importantes que otros, es decir, establecer un orden, y eso significa también una jerarquía. Entonces, la idea de jerarquía es algo que está en la esencia de la naturaleza humana, a un nivel de pura acción individual, pero también a un nivel comunitario. Por eso la idea de gobierno es, en mi opinión, perfectamente legítima, esencial a la naturaleza humana, mientras que el Estado, en mi opinión, es contrario a la naturaleza humana, es una institución revolucionaria. Y es
por eso de donde creo que vienen las distorsiones actuales en el sentido así de lo de el ataque a lo de la propiedad privada y lo que mencionaba Daniel de que la propiedad privada es esencial para que exista el sentido de responsabilidad, para que exista gente que está pensando en el futuro, que está pensando en cuidar algo, en hacer crecer algo. Y uno de los problemas que causa el Estado, todos los Estados, es precisamente que dificultan que existan sociedades y comunidades de propietarios. En la actualidad, de hecho, para la gente joven es extraordinariamente difícil poder ser propietario de su casa, poder tener una propiedad, algo en lo que puedan trasvasar toda su energía, todo su entusiasmo, algo que puedan hacer crecer. Es algo que limita también o dificulta lo de la posibilidad de tener familia, de tener hijos, de hacer crecer la comunidad, dificulta la idea de pensar que uno tiene una responsabilidad moral de ayudar a los demás, porque es el Estado el que asume la función de que tiene que ayudar o rescatar hacia los vulnerables. Y por eso, en mi opinión, es el Estado el que es el principal responsable de todos los, o no de todos, pero de gran parte de las distorsiones que existen. En relación a lo del límite que tiene la propiedad, claro, obviamente el derecho de propiedad, hay gente así que a veces dicen el derecho de propiedad que no es absoluto, ya, no hay ningún derecho que sea absoluto, lo único que es absoluto es Dios. Ningún otro derecho que uno pueda decir es absoluto. La limitación que había era, claro, lo de la utilización de la propiedad para el bien común, pero el punto esencial de la filosofía política es cuándo resulta legítimo utilizar la violencia. Ese es el punto esencial que tiene que determinar la filosofía política. Y en la tradición católica, por ejemplo, Santo Tomás, básicamente tiene una perspectiva libertaria, porque en el sentido que decía, la función del poder político en lo de la utilización de la violencia es para aquellas acciones que atacan a la propia vida en comunidad, aquellas acciones más obvias que impedirían la vida en comunidad, muchas de las cuales tienen que ver con la agresión a la propiedad, como por ejemplo el asesinato o el robo. Y no de andar legislando y regulando todo. Y hay que también tener en cuenta que en la Edad Media las funciones que tenían los reyes eran funciones extraordinariamente limitadas en comparación con lo que hacen ahora los estados. Bueno, para añadir a lo que ya han dicho los anteriores que han hablado, una de las cosas curiosas de Santo Tomás es que a Santo Tomás lo canonizó el Papa Juan XXII. El Papa Juan XXII era un papa curioso porque estuvo a punto de caer en herejía. Los dominicos tuvieron que insistirle porque estaba saliendo una cuestión respecto de lo que se suele llamar la escatología intermedia, es decir, el tiempo que va entre que el alma muere y accede a la visión beatífica, si es que va al cielo. Nosotros decimos que es inmediato, que luego él mismo va a sancionarlo, digamos, dogmáticamente, pero él empezaba a enseñar como que no, que cuando uno se moría, hasta el fin del mundo no entraba al cielo, vamos a decir, no era el error, ¿no? Entonces le empiezan a decir tal. O sea, que no era muy buen teólogo, tuvieron que ayudar. Pero era un tipo que lo que se le destaca es como un tipo muy buen administrador, puso en orden las finanzas de la Santa Sede, estamos ya en el siglo XIV, y bueno, había sus problemillas y tal. Y uno de los problemas a los que se enfrentaba la Iglesia era la crisis de los frailes pobres, los fraticelli, estos que decían que para ser cristiano había que ser pobre, cosa que, bueno, se puede decir, el problema es que ellos luego lo llevaban a la práctica y entonces lo que hacían era ir matando a los ricos y tal, y eso ya no está tan bien, ¿no? Y se forman todos estos problemas que aparecen en los movimientos, digo, de este tipo, sobre todo en Italia y tal, ¿no? Y claro, en torno a este momento, a esta situación, el Papa, que además como yo está muy influenciado por los dominicos, canoniza a Santo Tomás, que se le tiene lógicamente como fama de santidad y devoción, pero él va a destacar que una de las cuestiones más importantes de Santo Tomás es su doctrina sobre la propiedad, lo cual es bastante curioso, porque claro, Santo Tomás era un fraile mendicante, que además del voto de pobreza tradicional de la vida monástica, donde pues, los monjes, como saben, hacen un voto de pobreza que supone el comprometerse a no tener propiedad personal, sino que la propiedad es comunitaria. Pero las abadías tienen grandes propiedades, suelen tener terrenos, incluso, bueno, dominios bastante grandes, ¿no?
no solamente el terreno mínimo para funcionar, sino a veces extensiones grandes. La diferencia con los mendicantes es que los mendicantes no tienen bienes y lo que se tienen que dedicar es a vivir de las limosnas, a mendigar. Es el fraile mendicante. Un convento de dominicos está en mitad de una ciudad, por eso viven en las ciudades, a diferencia de los monjes que viven en el campo, donde tienen campos. Entonces, claro, es un modo que se ve como más estricto, todavía más intenso de pobreza, ¿no? Y sin embargo, él va a desarrollar una doctrina sobre la propiedad que el Papa lo mueve a canonizarlo, que dice, esto está muy bien, ¿no? Que es la distinción que él hace entre la propiedad y el uso, ¿no? Entonces dice, son dos cosas distintas. La propiedad privada es un derecho que nosotros lo podemos llamar derecho natural. Es verdad que Santo Tomás dice que no es derecho natural, pero porque él utiliza una noción de derecho natural clásica, donde el derecho natural es aquello que es común a toda la naturaleza, por lo tanto también a los animales. Y él dice, no, los animales no pueden tener propiedad, porque la propiedad implica el dominio, y el dominio es una facultad de la razón. Es decir, solo aquel que es racional puede poseer cosas irracionales. Por eso no se puede poseer personas, y la esclavitud es una cosa que no está bien, por más que en el tiempo se haya sido tolerada. Pero siempre se ha visto como algo malo, porque la posesión o el dominio siempre es de alguien que tiene uso de razón hacia algo que no tiene uso de razón, es decir, algo material, ¿no? Entonces, solo el ser humano puede tener cabalmente propiedad, por lo tanto no sería un derecho natural, sino el orden del derecho natural aplicado a la razón, que él llama el derecho de gentes, ¿no? Que también se confunde mucho, porque parece que el derecho de gentes fue una especie de costumbre y tal. No. De hecho, de gentes es derecho natural, pero que se aplica exclusivamente al hombre y no a los animales, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se puede decir, y algunos lo han dicho, algunos hablan de derecho natural secundario, pues se puede decir que la propiedad privada es derecho natural. Entonces, ahí no hay duda, ¿no? Lo que es muy curioso es que lo que dice Santo Tomás es, vale, es un derecho, es algo dado por la misma naturaleza racional del hombre, que el hombre tiene la capacidad de poseer cosas como privadas. Lo que no está definido por la naturaleza de las cosas es que tal cosa tenga que ser poseída por tal persona. Esto es otra cosa. Ahí es donde viene la costumbre o incluso la autoridad política, o hay distintas maneras, ¿no?, de definir, por ejemplo, que este campo por qué le pertenece a fulanito, ¿no? Habría algunos, por ejemplo, imaginemos en imperios antiguos que a lo mejor tenían mitos de origen donde dicen, no, esta tierra nos pertenece, por ejemplo, a la familia real, y es algo que ya está dado por la propia naturaleza de esta tierra, ¿no? Dice Santo Tomás, no hay nada que diga que tal cosa tiene que ser poseída por tal persona, ¿no? Salvo, bueno, pues los distintos modos como uno se puede organizar. Puede haber un registro de la propiedad, o puede haber una verificación empírica de que alguien posee algo, ¿no? En la antigüedad esto era mucho más, digamos, era mejor, ¿no? Porque la posesión implicaba un dominio transformativo. Es decir, tú poseías aquello que podías transformar. Por lo tanto, de entrada, no existían los estados, porque el estado está ligado al territorio, el territorio tiene que tener fronteras, y de alguna manera, más o menos, el territorio es propiedad del estado. Eso para un antiguo le hubiera parecido una salvajada. Por ejemplo, cuando los españoles llegan a América, una de las primeras cosas que definen es que los indios, teniendo capacidad racional, tienen potestad de dominio. Y yo no puedo quitarles sus bienes, porque son, salvo, dice Francisco de Vitoria, salvo como derecho de conquista. Si les conquistamos, podríamos hacerlo, pero incluso dice, conviene no hacerlo. Precisamente porque si no, nos van a coger, y para la evangelización no es bueno que nos cojan odio, ¿no? Entonces, conviene no hacerlo, pero podríamos, si es que tú les conquistas, por derecho de conquista tú le puedes quitar los bienes al conquistado. Pero eso es una cosa aparte. En el momento que ellos sean pacíficos, si poseen un bien, es suyo. Ahora, ¿qué poseen? Poseen lo que tienen. Es decir, no pueden sacar un mapa, tampoco tenían mapas, y decir, mira, esta raya, todo lo que hay dentro es mío. No. Entonces, lo que no es de nadie, que ellos decían el res nullius, lo que no es de nadie, es común. Y es donde viene la cuestión, porque Santo Tomás va a decir, el uso de las cosas responde al origen de todo. El origen de todo es cuando Dios crea el mundo y pone al hombre ahí. ¿De quién es el mundo? De todos. Del hombre, que es el único que hay, el varón y la mujer, todos de ellos. Luego, digamos, ¿qué pasa? Que viene el pecado original. Y cuando viene el pecado original, empiezan los problemas, porque empieza la envidia, empieza la codicia, ¿no? Y entonces dicen, para la paz es necesario que se defina qué es de quién. Si nosotros fuéramos seres inmaculados, sin pecado original, no tendríamos necesidad de definir qué es de quién,
Porque usaríamos todo de lo que necesitáramos sin necesidad de acaparar nada más, pero es que no somos así. Entonces Santo Tomás, y esto dice la tradición clásica, la propiedad privada es consecuencia del pecado, precisamente por la necesidad del hombre que tiene de definir, como antes decía don Daniel, qué es de cada uno para que lo cuide. Entonces es algo que viene del derecho natural, insisto, por la capacidad racional de poseer algo, pero además porque es conveniente. Porque si todo fuera de todos, entonces habría un desorden y empezaría la guerra. Y dice Santo Tomás, la consecuencia de la falta de propiedad privada es la guerra de todos contra todos. Porque al final cada uno va a querer tener más que los demás porque es algo que viene de la concupiscencia. Pero eso es la propiedad, luego viene el uso. Como digo, el uso responde a ese origen. Dice, aunque se reparta la propiedad y cada uno tenga dominio sobre una cosa, el uso es común. Santo Tomás, cuando se refiere a esto, se refiere directamente a la caridad. Porque hay que dar participación de los bienes a los que tienen necesidad. Y cuando León XIII explica esto en Rerum Novarum, por cierto, León XIII es muy explícito en no utilizar, y muy eficaz también concreto, en no utilizar, mira que escribió, en no utilizar nunca la palabra Estado, no lo usa jamás. Lo he estado buscando y no lo usa jamás. Cuando vean una traducción donde en un documento de León XIII, Rerum Novarum, Libertas, Immortale Dei, cualquiera dice Estado, está mal traducido. O bien detrás está Res Publica o Civitas. Y ninguna de las dos, en mi opinión, corresponde a lo que es Estado, que tiene una palabra en latín, que es status, que se usa, y por ejemplo, Pío IX no lo usaba. Famosas condenas del sílabus, donde vienen las condenas al liberalismo en el sílabus, donde dice como proposición condenada que la Iglesia debe estar separada del Estado, esa en latín, ahí no dice res publica, dice status. Y dice status porque lo ponen al latino. Y luego, después, los papas posteriores también van a utilizar la palabra Estado en latín. León XIII no la usa nunca, precisamente porque sabe que la palabra Estado tiene un sentido definido y es una cosa moderna y a él no le gustan las cosas modernas porque es muy tomista, ¿no? Y dice, para eso que nosotros utilizamos lo de siempre, lo bueno, ¿no? Y entonces utiliza res pública, se usa siempre la cosa pública, ¿no? Que dicen ahora. Entonces, cuando León XIII habla de esto, se refiere a esta misma diferencia entre la propiedad y el uso. Y entonces en el uso va a hablar de la caridad exactamente como hace Santo Tomás, además con cita a pie de página de la Suma Teológica, pues segunda cuestión, creo que es la 64, no me acuerdo bien, por ahí. Pero dice lo siguiente, que es una cosa que no dice Santo Tomás, pero es brillante, dice, cuidado, hacer participar a los pobres, a los que tienen necesidad de las posesiones, no es un deber de justicia, sino de caridad. Y define muy bien la cosa que pertenece a la justicia de la caridad. Ojo, esto no quiere decir que como es una cosa de caridad, entonces ya, ¿a nosotros qué? Bueno, eso que lo haga el que quiera, no. Porque resulta que los cristianos, para nosotros la caridad es una obligación también. Lo que pasa es que es importante decir a qué virtud pertenece, porque si uno es tomista también quiere ser preciso y dice, la justicia, el acto de justicia está imperado por la virtud de la justicia y el acto de caridad está imperado por la virtud de la caridad. Y se puede pecar contra la caridad y se puede pecar contra la justicia, son dos cosas distintas. No quiere decir que no sea obligatorio ayudar a los pobres. Quiere decir que no es un acto de justicia. Como no es un acto de justicia, ahí efectivamente la autoridad pública a lo mejor no se tiene que meter. Porque que uno sea egoísta, por ejemplo, no tiene por qué destruir la vida de la comunidad. Y si no tiene que destruir la vida de la comunidad, allá se entienda él con su confesor y luego en el juicio particular cuando se tenga que ver con nuestro Padre Celestial. Y como sabemos la cuestión, esto de las cabras y las ovejas, ¿no? Que unos se van a la izquierda, otros a la derecha y unos van al cielo, otros al infierno. Allá cada uno, explicado está. Ahí no tiene por qué venir el príncipe a quitarte de lo tuyo por la fuerza para dárselo a otros, ¿no? Y digo, en eso incluso León XIII va un paso más allá. Porque León XIII, como antes iniciaba, y yo quisiera apuntar esa parte, el profesor Carlos Rodríguez Brown, no solamente dice que los socialistas perjudican a los pobres cuando atacan la propiedad privada, dice que la solución de todos los problemas sociales pasa por defender de manera plena la propiedad privada. Dice, si se defendiera, se acaban los problemas sociales. Y tiene además consideraciones exquisitas. Pues dice, vale, estamos hablando del problema de lo que llaman los proletarios. Proletario precisamente es aquel que no tiene acceso a la propiedad y por lo tanto solo tiene la prole, tiene sus hijos. Y ha sido desplazado del campo a las ciudades por la moderna producción industrial, una serie de problemas que hay, y allí no tiene acceso a la propiedad, vive de la mala manera, es una situación que se daba en el momento. Dice, si se diera acceso a la propiedad a estas personas, lo cual implica pagarles salarios justos, y eso
bueno, los empresarios lo van a ir haciendo poco a poco, no porque se lo manden los obispos, sino porque ellos van a ir viendo que es conveniente incluso para la producción empresarial y para el bienestar económico que la gente cobre unos salarios decentes, ¿no? Cuando esta gente tenga dinero, tenga propiedad, va a empezar a aprender a cuidarla, es decir, va a tomar decisiones prudentes sobre su propiedad, ¿no? Y por lo tanto, va a empezar a preocuparse de eso, de trabajar su tierra, de cuidar lo que hace con sus propias manos y con lo que él está trabajando, porque es algo humano poseer cosas, ¿no? Entonces, de esta manera, todos estos problemas que hay de violencia, de envidia, que los socialistas además, por cuestión ideológica, porque sabemos que el socialismo además es clarísimo, el tema de los pobres no le interesa, es una cuestión histórica, mecánica, materialista, que tiene que estar así como el paso necesario a llegar a una sociedad perfecta, a la sociedad comunista, o sea, no hay tal cosa, pero revolucionariamente se utiliza, ¿no? Ya no van a tener esa herramienta, porque realmente la persona va a crecer humanamente al poseer, porque la posesión de bienes enriquece a la persona, le hace más humano, porque le hace descubrir su naturaleza racional, porque es algo racional poseer, ¿no? Entonces está en Rerum Novarum y es una auténtica maravilla. Entonces, en resumen, la Iglesia, digamos, cuando lo que tiene que condenar necesariamente, lamentablemente esto sí que se ha metido últimamente en el magisterio, es la redistribución de los bienes. La redistribución de los bienes consiste en que una vez que están distribuidos, yo lo arregle, quitándole a unos para darle a otros. Vale. ¿Esto se puede hacer? Sí, cuando hay una situación de injusticia, porque puede haber una injusticia. Imagínate, por ejemplo, si yo en una compraventa cometo un fraude, pues claro que ahí yo voy a intentar buscar un arbitrio o una autoridad que arregle una injusticia. También puede haber una injusticia en la distribución, porque la justicia distributiva regula la distribución de los bienes. Pero cuando los bienes están bien distribuidos, es decir, la participación de los particulares en el bien común, sea el bien común de la empresa, que también tiene su propio bien común, por ejemplo, o de cualquier otra cosa, está dada, no hay por qué redistribuir para arreglar desigualdades, ayudar a los pobres, etc. No, ahí no es una cuestión de justicia, es una cuestión de caridad. Por lo tanto, yo añadiría a León XIII, que no es que porque él no lo diga, digo, esta es la base para solucionar los problemas sociales. Uno, cuidar de la propiedad. Segundo, evangelizar. La gente es más católica y por lo tanto practica mejor la caridad. Una vez, para poder dar hay que tener. Una vez que una persona tiene su propiedad y tiene, encima además puede compartirla libremente, que es lo que suele pasar de hecho en las sociedades libres, donde la caridad y las asociaciones, digamos, voluntarias funcionan mucho mejor que en países como el nuestro, donde nadie tiene dinero porque el Estado se dedica a hacer caridad con lo ajeno. Y entonces, digamos, las personas pues se privan de eso que les construye, ¿no? Entonces, resumimos. Muy rápidamente para completar un poquito nada más lo mucho y bueno que han contado mis compañeros. ¿Cuál sería la propiedad importante, la que tenemos que defender y la que armoniza la economía del mercado con la fe católica, que es el objetivo de esta mesa, ¿no? La propiedad más importante es la propiedad ajena. A veces esta distinción no la hacemos y es crucial. Pensamos en propiedad privada como lo que es nuestro. Y toda la clave es justo lo contrario. En el Quijote hay un famoso ladrón que se llama Roque Guinart. Y él explica esto muy claramente. Y le explica a Quijote y Sancho, el ladrón dice, los ladrones creemos en la propiedad privada. Lo que no creemos en la propiedad de los demás. Pero en la nuestra sí. Esa distinción es absolutamente crucial. He leído un libro de la teóloga Gómez Aseo, Isabel Gómez Aseo, que se llama Francisco el Pañero de Asís. Cuenta la historia de San Francisco, fascinante, con todas sus actividades comerciales y tal. Y cuenta un episodio que va Francisco por esos caminos con un fraile, compañero suyo, y encuentra una bolsa con dinero. Y el fraile se entusiasma y le dice, Francisco, mira, esto nos lo ha enviado Dios, Fíjate la cantidad de cosas buenas que podemos hacer por los pobres con este dinero. Y dice San Francisco, no, este dinero no es nuestro. Y aunque hiciéramos cosas buenas con esto, como no es nuestro, estaríamos haciendo algo malo.
Así que tenemos que buscar a su propietario y devolvérselo. Y por último, esta cosa de las ideas nuestras, ¿no? Hay que insistir que nuestras ideas son antiguas. A veces se hace el contraste entre la religión, las ideas de la religión que son milenarias y el liberalismo como una cosa nueva, ¿no? Y a mí una vez me dijo un señor, porque usted es neoliberal. Y le dije, ¿cómo dice usted? Sí, es neo. Yo le dije, neo, por lo que yo sé, significa nuevo. ¿Y saben lo que yo creo? ¿Saben lo que yo creo de verdad? Le dije, yo creo en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos usted puede estar a favor o en contra, pero nuevos, así lo que se dice nuevo, muy nuevo no parece que sea, ¿no? Y si revisáis los 10 mandamientos, perdonad que ya habéis escuchado esta idea en mi discurso cuando me disteis el premio Covarrubias, si leéis los 10 mandamientos, prácticamente todos hablan de la propiedad como debe hablarse. La del otro, la propiedad del otro, no robarle, no codiciar sus bienes, no matarle, no mentirle, todo es de los demás. Vamos a aprovechar los siguientes minutos y vamos a dar un espacio para preguntas del público, por si alguien quiere. Ahí hay una ya. Estaba leyendo Benjamín el título de la ponencia, ¿no? Bueno, de la mesa redonda, liberalismo, gracias a Dios, y mercados se necesitan. Luego, sin embargo, hemos empezado hablando de compatibilidad. A mí esto de la compatibilidad entre el liberalismo y el cristianismo me disgusta mucho siempre, porque nos pasamos la vida, los que nos llamamos liberales y cristianos, casi excusándonos. O sea, se nos pide que justifiquemos que aquello es liberal, que aquello es compatible. Y yo creo que no es lo que tendríamos que justificar, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, compatible es ser comunista y comer chorizo. Claro, es compatible. Hay cosas que no son compatibles, probablemente no lo sepan ustedes, es incompatible ser del Madrid presidente del Lío de Covarrubias. Todos los presidentes hemos sido de la ley. ¿De acuerdo? Pero dicho esto, las actividades son compatibles cuando podemos abandonar las otras. ¿Vale? Es compatible ser comunista y comer chorizo porque se puede abandonar cualquiera de las dos o las dos. Pero es que los valores, ¿no? Y la defensa de los principios que rigen la economía no son incompatibles. O sea, la definición es que sean útiles, que son necesarios, que es distinto. Voy a explicarlo. Respirar y correr no es que sea compatible, es que si usted no respira no va a poder correr. La ingeniería no es que sea compatible con la física, es que si usted no sabe física no podrá hacer ingeniería. Es que si usted no conoce los principios morales, la economía no funciona. La violación de los principios morales hace que la economía no funcione. Tarda más que en ingeniería. Cuando usted viola la física, rápidamente se nota que usted viola la ley de la gravedad, los puentes se caen, ¿no? Si usted pone un grifo violando las leyes de la hidráulica, pues el grifo no funciona, se le inunda la casa, y si usted viola los principios morales, que unos son verdad revelada para los que creemos, sabemos que una parte es de verdad revelada y otra parte es descubrimiento nuestro, pero si usted viola esos principios, aquello falla más lentamente, no es como la violación de los principios. Por eso a mí, toda esta discusión sobre es compatible, no me disgusta, no es que sea compatible, es que es necesario, que son dos cosas distintas, el conocimiento de los valores morales y los valores morales, sabemos, porque así lo ha demostrado la evolución, la evolución histórica, son los del cristianismo, es donde ha crecido la economía, donde se ha producido riqueza, lo que ha contado el profesor Brown, lo que dicen los mandamientos, pues claro, es que son necesarios, no es que sean compatibles, ¿no? Entonces digo simplemente como una reflexión, ¿no?
Nada más, no quiero extenderme. No quería aprovecharme tampoco de mi posición privilegiada. Si me permites, aprovechando yo también mi posición, puedo hacer una pequeña intervención sobre lo que dices. Es que el problema de la compatibilidad o no o sea, está claro a quién estamos haciendo alusión, ¿no? Estamos haciendo alusión a una serie de personas católicas que se empeñan en repetir una y otra vez el liberalismo es pecado, sin definir muy bien a qué se refieren con el término de liberalismo, y tienen una posición muy fácil, porque ellos no tienen que demostrar ninguna compatibilidad porque no tienen ningún modelo. Claro, entonces, si tú partes de la base de que todo está mal y tú no propones nada, no tienes ningún modelo económico, a veces te hablan del distributismo. Vale, pues, ¿qué teoría monetaria tiene el distributismo? ¿O qué teoría de los ciclos? O sea, ¿dónde está eso? A veces, de verdad, a mí me da la sensación, y eso lo digo, lo estoy diciendo enfadado, pero porque me indigna este tema. A veces me da la sensación de que no quieren que dejemos de ser libertarios, liberales. Quieren que dejemos de ser católicos. O sea, nos quieren expulsar de la Iglesia. No, el liberalismo les da igual. Lo que quieren es que no estemos en su club de gnosticismo religioso, ¿no? Nada más eso. El tema que habéis comentado así, un poco, a lo mejor un poco más de pasada, porque yo por los ambientes que me muevo se da mucha importancia al tema de la antropología cristiana, ¿no? Yo de hecho soy psicólogo, conozco técnicas, por ejemplo, de la nueva era, etcétera, que no utilizo justamente en parte por el tema espiritual, pero también porque no tienen una base antropológica cristiana. Entonces, me gustaría, si pudiera ser, que detallarais un poco más el por qué sí que es compatible la escuela austríaca con la antropología cristiana. Si pudierais entrar un poco más en detalle en ese tema. No, pues vamos primero a dar todas las preguntas. Muchas gracias. Yo un poco por hacer justicia con Taparelli, ¿no? En el contexto, perdón que la pregunta es un poco técnica, pero en realidad justamente la propuesta de Taparelli en el ensayo sobre justicia social en el siglo XIX, él intenta, entre ese contexto donde el liberalismo era sinónimo de un individualismo y solo contratos de justicia conmutativa, y donde la idea de justicia legal empezaba a ser la idea del Estado como justicia distributiva, su propuesta de justicia social es tratar de rescatar justamente un nivel de justicia de los entes intermedios vinculado a justicia legal, a justum legale, que ya legal empezaba a ser sinónimo de legislación. Entonces, en realidad, hay un ensayo de Ronheimer sobre esto, sobre un recto modo de entender la noción de justicia social compatible de Taparelli con Hayek, que te sugiero, si no lo conoces, que investigues, porque también a nivel comunicativo, claro, cuando uno se mueve en contextos eclesiales, señalar que un papa está equivocado o que la doctrina social se apoya en un error básico donde una persona no comprendió el tomismo, hace difícil que esa otra persona del otro lado del eclesial esté abierta al tema, ¿no? Y para Oscar, ya terminó, señalabas el ejemplo de la relación entre lo instrumental y lo moral, que es lo mollar del problema de la praxeología, ¿no? En el sentido de que ellos, los austríacos, quieren hacer una ciencia libre de valores, pero al mismo tiempo también en la tradición, y este es un problema de diálogo, ¿no? con los economistas católicos, en la tradición cristiana, no es tecné la economía, no es simplemente cuál es el modo más eficiente de producir cocaína y demás, ¿no? Que eso sería una tecné, sino que hay un problema intermedio entre la praxis, que sería lo moral, y la poiesis, ¿no? Hay un nivel intermedio en el cual un anestesista, por ejemplo, que va a practicar una práctica que un católico puede considerar inmoral, no es un problema simplemente médico, sino que ya es un problema que toca una pata moral, a pesar de que sea propio de la ciencia médica, la anestesia, ¿no? Entonces, el problema con la economía es eso, que a veces los austríacos quieren enfatizarlo meramente instrumental para decir, yo soy una persona moral con criterios, pero aquí estoy utilizando simplemente un criterio de racionalidad instrumental, y en realidad se hace un flaco favor a la relación entre racionalidad económica y racionalidad moral cuando hacemos esa interpretación de la economía, ¿no? Y además, en el contexto de la praxeología austríaca es una cosa mucho más compleja. Justamente ellos no quieren caer en una economía absolutamente instrumental, de racionalidad instrumental. Una cosa es quitarle los valores morales para entender que hay una racionalidad económica específica, pero otra cosa es señalar que eso, por lo tanto, es absolutamente amoral, ¿no? Y ahí, bueno, este es un mar de fondo de problemas, ¿no? Y ya terminó.
Y el problema también está vinculado a que la economía ha cambiado, ¿no? Cuando estamos pensando en estos autores a los que respetamos, a Aristóteles o Tomás de Aquino y demás, claro, son contextos de economía estática, no de capital. Entonces encontramos en Tomás de Aquino frases como los bienes superfluos corresponden por derecho natural, no por caridad, a los pobres, y que es una frase de San Ambrosio. Y claro, simplificar todo es justicia legal o tema de caridad tampoco es legal con la tradición tomista, ¿no? Donde hay un deber legal y un deber moral, ¿no? Y donde en un contexto de economía estática era y podía ser verdadero que los bienes superfluos corresponden por derecho natural a los pobres. Entonces, el tema hermenéutico de cómo dialogar respecto a una noción de la economía que se ha transformado de modo tan complejo a lo largo de la historia, siendo leal a los textos de una economía predinámica, requiere como un análisis un poco más fino, ¿no? Termino aquí. Solo un segundo para continuar esta pregunta, que yo tengo una parecida, es, se dice en teología moral que toda decisión económica es una decisión moral, que toda decisión económica es una decisión moral. Entonces, ¿eso cómo se compatibiliza con el planteamiento austriaco que se acaba de comentar? Me ha sorprendido y he estado mucho la diferencia entre gobierno y Estado. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede ejercer gobierno si no es a través del Estado? Supongo que lo que hay detrás de esa propuesta es una concepción determinada del Estado. Y me gustaría que profundizara un poquitín más en esto. Gracias. Sí, por favor. Mi pregunta es mucho más directa, quizá en el sentido, se ha hablado de propiedad privada, pero en unos términos de, bueno, yo tengo mi coche, tengo mi piso. ¿Qué pasa cuando nos encontramos, como está pasando ahora mismo, pues que un señor es trillonario en los términos que conocemos, ¿no? Donde tiene más poder que un país, que un Estado, y hemos visto situaciones donde un señor dice, no, yo es que soy el dueño de Facebook, que rige en gran medida, o Twitter la opinión, y decido que tú, presidente de Estados Unidos, que ya no puedes hablar porque no me apetece. ¿Habría ahí un límite a esa propiedad privada? Bien, bueno, vamos, las tengo ya aquí apuntadas. La primera era que desarrollásemos un poco más, digamos, los fundamentos antropológicos de la escuela austriaca y su relación con el cristianismo. Eso yo creo que es más cosa, pero... Bueno, quien quiera, quien tenga más interés. A ver, yo creo que, por empezar, muy brevemente, como decía el propio también Papa Benedicto XVI, el liberalismo es una consecuencia no planificada del cristianismo. Solo primero. Segundo, todas las bases de la escuela austriaca vienen del cristianismo, de las enseñanzas, todos los principios de la escuela austriaca se van a los escolásticos de la escuela de Salamanca. Y todo lo que viene en cuanto a propiedad privada, en cuanto a justicia, en cuanto a los límites del Estado, en cuanto a los límites de la política monetaria, etcétera, etcétera, todo eso precede en muchísimo a los principales pensadores de la escuela austriaca que bebieron de la escuela de Salamanca. En todo. O sea, es lo más claro. Entre otras cosas, yo creo que en cuanto a lo de los fundamentos antropológicos, si la escuela austríaca está fundamentada en una metafísica aristotélica, entonces comparte también la antropología aristotélica, entre otras cosas lo de la idea de el ser humano o lo de el análisis del ser humano desde un punto de vista intencional, y eso implica también lo de la idea de racionalidad, que en última instancia significa lo de que los seres humanos tenemos alma, que es de donde viene el hecho de que podamos escoger o decidir, y esa es entonces la forma a través de la cual se puede fundamentar lo del análisis de la acción desde el punto de vista del ser humano, es decir, intencionalidad entendida en ese sentido deliberativo o racional. Es por eso que en la escuela austríaca no se cae en una visión robótica del ser humano como homo economicus, así de que lo único que hace es como si estuviera ejecutando un programa de maximización. Y la idea de hablar de beneficio, por ejemplo, no se refiere a un elemento concreto que tiene que ver también con lo del contenido, de si puede ser análisis libre de valores o no. La idea de beneficio no se aplica a un elemento específico como lo del homo económicus de maximización monetaria. La acción humana lo que apunta es a sustituir una situación insatisfactoria por otra más satisfactoria. Y eso significa que el beneficio
es entendido en ese sentido, de realizar una acción utilizando un medio para alcanzar algo que se supone que tiene valor. Lo que tiene valor va a variar según las ideas que tenga la persona. Es en ese sentido donde yo creo que hay la conexión de esa del análisis antropológico entre la escuela austríaca y la tradición aristotélica. Pues la siguiente pregunta yo creo que está más encaminada a la parte del pater, pero bueno, si queréis comentar cualquier cosa me decís, sí, intervenís, ¿no? Y pues, bueno, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Pero un poco la compatibilidad de Taparelli con Hayek, ¿qué es eso? Vamos a ver, el problema aquí, lo que yo he dicho no es que el Papa Pío XI esté equivocado, que no lo sé, y yo no tengo por qué juzgarlo, sino que el Papa Pío XI dice que la clave de la doctrina social es la justicia social y la caridad social, y sin embargo en ningún sitio del magisterio está definido el concepto de justicia social. Entonces, y sin embargo podemos dar 20, 50, 200 definiciones distintas de justicia social. Entonces, cuando tienes un concepto equívoco, que tú dices que es la clave de todo un sistema y no lo defines, entonces entras en un problema, porque claro, el que sea, por ejemplo, socialista, los socialistas se van a apropiar. O sea, el concepto de justicia para un marxista es una aberración, porque la justicia como tal es un concepto burgués que marxista materialista directamente le resulta irrelevante. Pero los marxistas modernos, ya marxismo cultural, van a adoptar esta idea de justicia social porque es una idea que tiene un cierto éxito y lo van a entender, por ejemplo, de una manera, pues como ya hemos dicho, como hay que crear una igualdad, quito a uno, se lo doy a otro. Está claro que Taparelli no está hablando de eso. Pero si si se está hablando de justicia social en ese término, pero todavía, me decía Benjamín, que esto es de él cuando me lo encontré en su día, cuando se habla de justicia social, por ejemplo, en el marco revolucionario de la Revolución Francesa, como el deber que tiene el pueblo hacia aquellos que han luchado por la revolución. Eso es lo que llama la Revolución Francesa justicia social. Entonces, si hay muchas maneras de hablar de algo y tú lo pones como la clave y no lo defines, tienes un problema, y eso es el problema. Yo he buscado por todo, si hay alguna me encantaría saberlo, porque dirán, no, pero si han dado definiciones, y claro, fuera, por ejemplo, los tomistas después de Pío XI, como han tenido que correr a ver cómo te dicen, no, la justicia social es la justicia legal aplicada a la sociedad. ¿Y eso qué es? O sea, está bien el intento de intentar meter cuando Santo Tomás se pregunta si hay más especies de justicia, además de la legal, conmutativa y distributiva, y dice no. No, porque regulan todas las relaciones. Por ejemplo, dice Taparelli, lo tengo delante, la justicia social es la justicia entre hombre y hombre. Por lo tanto, no puede ser la justicia legal, porque la justicia legal es la justicia del particular al bien común. Pero claro, sé que dicen, no, bueno, como la que más encaja es la justicia legal, digamos que es la justicia legal, pero aplicado al problema social del siglo XIX o del siglo XX. Ya, pero si Taparelli lo está definiendo como una justicia que es entre hombre y hombre, entonces ya no puede ser la justicia legal que es del particular al común. Ese es el problema, ¿no? Luego, por último, Taparelli tiene otro problema adicional, es que en mi opinión, el concepto que tiene el bien común, que es otro de los problemas, sobre el que estoy intentando hacer una tesis doctoral y no con poco éxito de momento, es que no lo entiende bien. O sea, él entiende, o parece entender, por lo que yo he leído del Tratado de Derecho Natural, el bien común como una cosa partitiva. Es decir, digamos que entre dos personas vamos a hacer un negocio, yo pongo el 30% y el otro pone el 70%, por lo tanto, de los beneficios nos corresponden el 70 y el 30%, ¿no? De lo que se beneficia. Esa sería la idea que parece tener el bien común. Eso no es el bien común de Santo Tomás en absoluto. O sea, no tiene nada que ver, porque es un bien común, digamos, de orden material, vamos a decir. Mientras que para Santo Tomás, como es el concepto del bien, es un concepto metafísico trascendental. Entonces, mi preocupación es eso, que hoy en día te vas al convento de doctrina social de la Iglesia, justicia social aparece citada 17 veces, y la justicia distributiva, por ejemplo, que es mucho más importante y mucho más precisa, aparece solamente en un párrafo donde dice la Iglesia respeta los conceptos de justicia clásica, legal, conmutativa y distributiva. Punto. Dice, hombre, me parece una pérdida que un concepto que sí que puede explicar muy bien precisamente todos estos problemas sociales respecto de la propiedad, respecto del uso común de los bienes, no se utiliza, que es el concepto de justicia distributiva, que ha sido borrado del mapa por el concepto omnipresente ahora de justicia social. Esa es la crítica que yo hago. No que esté equivocado, no lo sé, me parece torpe no definir un concepto que para ti es tan importante. Y eso creo que es un problema. Profesor Robles. Sí, un minuto para la justicia social y otro para los ricos. Asquerosos ricos. La justicia social
Nosotros tenemos en la tradición liberal, y en particular tradición austríaca, claro, estamos pendientes de Hayek, ¿no? Que Hayek escribió esas páginas, ¿no?, en contra de la justicia social, especialmente en derecho, legislación y libertad, ¿no? Pero he leído, y no sé si conoces, a un norteamericano que se llama Hutchison, James Hutchison, ¿sabes quién es, no? James Hutchison intentó hacer un rescate de la justicia social en contra de Hayek, manteniendo los principios liberales. Entonces dice, a lo mejor, esto tiene que ver con las diferentes visiones de la justicia que nos contaba el padre. Decía, a lo mejor la justicia social no necesariamente hay que entenderla como se ha entendido siempre, mediante la redistribución coactiva, sino mediante la supresión de las trabas y los obstáculos que tienen las personas para salir adelante. A mí me parece que es una posibilidad de que podríamos rescatar la justicia social desde el punto de vista liberal. Ahora pasamos a los ricos asquerosos. Lo importante de los ricos es cómo se hacen ricos, ¿no? Es decir, cómo se hizo rico Amancio Ortega, ¿no? ¿Sabéis por qué lo odian a Amancio Ortega a la izquierda, no? Porque empezó a trabajar a los 14 años. Y su primera mujer con la que hizo el imperio empezó a trabajar a los 12 años, como costurera, ¿no? ¿Cómo se hicieron ricos? Vendiendo ropa, la cosa más antigua del mundo. La vendieron distinto y la vendieron en el mundo. Es la globalización, la ampliación del mercado que le gustaba tanto a Adam Smith, lo que permite la riqueza. Que por eso se hacen tan extraordinariamente ricos. Imaginaros que España no tuviera ninguna comunicación con el mundo. Amancio Ortega seguramente sería rico porque es un hombre listísimo, pero no sería tan extraordinariamente multimillonario, porque no habría tenido el mundo como mercado. Entonces los ricos son utilizados como excusa, como si fueran un problema, como si su propia riqueza fuera un problema y no estuviera íntimamente conectada con lo que ha pasado en todo el mundo, y es que en todo el mundo la gente ha prosperado. Si no es independiente la fortuna de Amancio Ortega de la mayor riqueza que ha tenido el mundo en general, y lo ha tenido precisamente por la ampliación del mercado. Voy a terminar con una anécdota que le gustará mucho al padre porque tiene que ver con la Plaza Mayor de Lima. Pero antes dejarme que os cuente una cosa. Cuando era muy viejito, a Di Stéfano le preguntaron, don Alfredo, no sé qué, usted que ha vivido tantos años, ¿qué le habría gustado cambiar de vida? Y dijo, sí, me habría gustado nacer 50 años después. Y preguntaron, ¿y por qué? Dijo, porque sería ahora tan rico como Cristiano Ronaldo. Eran los mismos casos, 2 estrellas extranjeras contratadas por el Real Madrid y mucho más rico Cristiano Ronaldo. Ahora voy a explicar por qué. Estábamos en la Plaza de Lima, ¿habéis estado en Lima? Sí. Bueno, la Plaza de Lima es de esas cosas que no te puedes creer lo grande que es. Solamente la de México puede rivalizar con él. Entonces fuimos a misa y salimos y había gente paseando, los domingos, los grupos de españoles, y de pronto se empieza a vaciar la plaza. Se empieza a pasear, se empiezan a ir la gente de la plaza hacia las calles. Digo, ¿pero qué está pasando? Era un día precioso y la gente se iba. Entonces ya dijimos, algo tiene que estar pasando. Entonces lo seguimos y la gente se iba y se metía por las callejuelas, esas laterales, y se metieron en un grupo en un bar. Entonces, vamos a preguntar, algo tiene que estar pasando. Entonces entramos y le preguntamos al camarero, oiga, ¿por qué está pasando? Entonces nos miró con infinito desprecio y dice, ¿usted no sabe lo que pasa? Juegan el Barça y el Madrid. Pues por eso decía eso Di Stéfano. El mismo hombre, la misma cosa que de pronto tiene Cristiano Ronaldo, pues 1.000 millones de espectadores que no podía tener Di Stéfano. Gracias. Dos cosas muy rápidas. Sobre el tema de la justicia social es muy importante recordar que la falta de definición que se hace de justicia social en la doctrina de la Iglesia lleva a que la coopte el socialismo, para el que la justicia social es la adhesión política y la obligatoriedad política. Y eso es muy peligroso. Por eso es tan importante lo que acaba de decir Carlos. Sobre los trillonarios. No existen los trillonarios. ¿Por qué? Porque lo que usted habla es de una persona que tiene una fortuna de papel
de aparentemente X billones de dólares. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿en qué está esa fortuna? En acciones. Pero ¿qué es lo que pasa si Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg mañana anuncian en cualquier medio de comunicación que van a vender un 5% de sus acciones? ¿Qué pasa el lunes en el mercado? Que ya no son billonarios, que se hunde el valor de las acciones. ¿De acuerdo? La importancia de estos que llama nuestro queridísimo Pedro Sánchez tecnooligarcas es que están sujetos todos los días y a cada hora a la democracia más importante, que es la de los consumidores y la de los accionistas juntas. No es cierto que el dueño de Twitter dicte lo que piensa la gente. Lo que pasa es que para los que quieren, no es cierto. No. Otra cosa es que digas, no, es que el dueño no lo dice el dueño de Twitter, que le quite la cuenta al presidente Trump, pero eso es el anterior. ¿Y qué pasó al anterior? ¿Qué pasó a la acción de Twitter anterior? ¿Por qué la compró Elon Musk? Yo he estado corto de Twitter durante 2 años completos sin cubrir. Eso significa una posición bajista, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sabías que estaba yendo contra su propio modelo de negocio. Es decir, se estaba haciendo pobre, estaba empobreciendo y se estaba empobreciendo la red social. Cuando lo compra Elon Musk, la red social se dispara, empieza a funcionar, etcétera, etcétera, y entonces se convierte en billonario Elon Musk. Y se enfadan mucho los poderes fácticos, porque les gustaba el otro. Les gustaba el otro. ¿Por qué? Porque ahí sí que había un sesgo, que lo hemos sufrido Carlos y yo, y alguno de vosotros también, un sesgo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer la verdadera red social. Vamos a hacer la verdadera. Como X es un lodazal de extrema derecha, porque no dice lo que nosotros pensamos que es la verdad, entonces vamos a hacer Blue Sky, que Blue Sky es donde va a ir la verdadera gente. ¿Qué tal va Blue Sky? No lo sabéis, ¿verdad? Claro, no lo sabéis. Bueno, eso es otro short, otro que te puedes poner todo con toda la tranquilidad. Eso es lo maravilloso de estos tecnooligarcas. Y lo más importante es que, claro, a lo mejor dirás, sí, claro, pero un señor que tiene $1 billón tiene mucha influencia. Efectivamente, pero no tiene más influencia que un Estado. Y lo que es más importante, un señor que tiene $1 billón lo tiene por lo que ha dicho Carlos. No porque lo haya heredado, sino porque ha pasado de tener 0 a tener $1 billón. Y por lo tanto, nuestra visión es presentista, que es ver la economía y el mundo como si lo que está pasando ahora es lo más importante. Y la gente piensa, no, hombre, Daniel, es imposible, son omnipotentes, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etcétera, son omnipotentes. ¿Quién les va a quitar su cuota de mercado? ¿Quién se acuerda de Yahoo? ¿Quién se acuerda de Sony? ¿Quién se acuerda de WorldCom? ¿Entiendes? La idea de que lo que ahora es muy grande va a ser siempre grande solamente puede ocurrir si sigue ofreciendo más y mejores servicios a los consumidores cada día y ellos lo deciden. Yo no os conozco a casi ninguno aquí. Y no sé qué dispositivos tenéis, pero sé que el 99% de los que estáis aquí usáis Google Chrome, aunque vuestro dispositivo no lo trae por defecto. Ese poder no se lo ha dado ni el Estado, ni la legislación, ni la regulación. Se lo has dado tú. Se lo has dado tú. Incluso cuando compras un ordenador para el que, si quieres instalar Google Chrome, tienes que quitar una serie de factores que impiden que utilices ese en vez de el del dispositivo. Eso es lo importante. Por lo tanto, lo maravilloso es que si tú mañana percibieses de verdad las tonterías que dice mi madre, que dice que cuando le habla al teléfono al día siguiente le recomiendan no sé qué, ¿vale? Sí, ya, pero no es así. Si fuese cierto, inmediatamente el poder de esas empresas desaparece inmediatamente, porque no hay barreras de entrada. Eso es lo importante. X es igual que el dinero y Google es igual que el dinero.
Su poder es el del siguiente usuario que lo va a utilizar, no el de los que ya tiene. Eso se llama renta de posición y no existe en tecnología. Muy brevemente, pues tenemos solamente menos un minuto. Profesor Carreiro, explique lo mayor brevemente que pueda la diferencia entre gobierno y Estado y su posición que ha hecho sobre este tema. En un minuto, diga todo su pensamiento político, por favor. Vamos a intentarlo, ¿no? Creo que para entender lo que quiere decir se pueden ver así quizá empezando con ejemplos, como por ejemplo la idea de que en una familia hay gobierno. El gobierno tiene una naturaleza monárquica, el padre es el rey, la madre es la reina, los hijos son los gobernados. Sería difícil decir que en una familia hay Estado. En las empresas hay gobierno y las empresas además adoptan las formas de gobierno características del análisis de filosofía política de Aristóteles. Hay empresas que tienen un gobierno monárquico, donde hay un propietario, hay empresas que tienen un carácter aristocrático, donde puedan haber socios, y hay empresas que tienen un carácter más democrático, con una junta de accionistas. Los propietarios de la empresa son el gobierno, porque son los que toman las decisiones, son los que tienen la capacidad de mandar. Y hay gobernados que son otros que participan en las empresas, como pueden ser los trabajadores. Yo defiendo la idea de gobierno porque defiendo, como explicaba el padre Delgado, la idea de que forma parte de la naturaleza humana la idea de jerarquía y la idea de orden. Pero el Estado es, en mi opinión, una forma específica de organización política. No es una forma abstracta, universal, que haya existido desde siempre. Y las características que, en mi opinión, sirven para definirlo son, en primero, que se arroga la idea de soberanía. Ahora se le llama más en filosofía política supremacía. La idea de soberanía no era una idea característica de todas las formas políticas históricas. Soberanía significa que no hay nada por encima de esa institución a la hora de determinar qué es lo que hay que hacer. Los primeros autores que empiezan a hablar de eso son autores de la Edad Moderna, como por ejemplo Jean Bodin y Thomas Hobbes. Y aunque Bodin todavía mantiene elementos del derecho natural que pone limitaciones en la existencia de Dios, después todo eso se pierde. Y la idea de supremacía estatal significa que no hay nada por encima de la capacidad del Estado para decir qué hay que hacer, ni siquiera Dios. Es por eso que yo creo que el Estado es una institución revolucionaria y empleo la palabra revolucionaria con el sentido que tiene, que es extraordinariamente malo. Y también Benjamín es extraordinariamente malo y ya me he eliminado. Me voy a arrogar la capacidad del Estado y voy a dar un golpe encima de la mesa. Es que tenemos que tomarnos el café. Nada, pues muchísimas gracias a los 4 ponentes.